Damas y caballeros, bienvenidos al programa 184 y día 3 de diciembre del 2024 de Patagonia Contable, donde aquí en Radio Presidente Ibáñez, una radio con historia. ¿Por qué digo buenos días? Porque este programa está siendo grabado en diferido con 4 horas de anticipación y un poquito menos. ¿Por qué? Porque más rato tengo la suerte de compartir con la dirección del trabajo en una homenaje que van a realizar y más tarde otra ceremonia con el director nacional del trabajo. Así que realmente me siento muy agradecido por la invitación y la próxima semana les cuento en detalle de qué se trató. Temperatura en este momento, siendo las 8:35 minutos, Porvenir 8 grados y Punta Arenas 11 grados. Quizás más ratito al mediodía cuando me esté escuchando, la temperatura va a ser mucho más acogedora. Santoral del día, San Francisco Javier. Francisco Javier es un nombre combinado que suena muy bacán, no sé si se han fijado como muy así como medio cuicón, simpático, es como José Pedro, José Patricio, Luis Patricio, Pedro Pablo, Juan Pablo, son nombres así como que dan potencia. Pero hoy día es San Francisco Javier. Y Francisco, que se celebra varias veces durante el año, aunque el Francisco de Asís o otros santos con el mismo nombre, tiene su origen en la tribu germana Franken, que se autodenominan como hombres libres y deriva del latín franciscum, que significa perteneciente al pueblo de los francos o aquel que ama la libertad. Atento con los franciscos, ¿ah? Parece que podrían creerse hombres libres o amar la libertad. Javier es un nombre de origen vasco que viene de Echeverri, que significa casa nueva. Ahora, Echeverri con Javier no combina para nada, pero bueno, eso es lo que dice la etimología. San Francisco Javier fue un santo que nació en 1506-1552. Vivió solo 46 años. Pero ¿saben cuál es la importancia de él que uno desconoce? Que fue el primer misionero jesuita y el prototipo que sirvió de inspiración para que muchos entraran en la compañía de Jesús y evangelizaran naciones lejanas. Para poner en contexto histórico, estimados, tenemos que pensar que estamos hablando de los tiempos en que los sacerdotes eran dedicados a las misiones, ¿cierto? Y eran dedicados también con fe, o sea, eran personas que no sabían dónde iban a llegar y si iban a ser bien recibidos por los aborígenes del sector, de la zona, o bien podían ser asesinados, como pasaba muchas veces en África, por ejemplo. En este caso, San Francisco Javier fue uno de los primeros misioneros jesuitas que se dedicó a esto. Fue canonizado en 1622 y en 1910 nombrado patrón de la propagación de la fe y en el año 1927 patrono de las misiones. Saludos especiales, aunque el jefe se llama Francisco Armando, para Francisco Panchito Pérez San Juan, por supuesto, y a don Francisco Cárdenas Selim, Francisco Javier Cárdenas Selim, un abrazo al cielo, amigo mío, un compañero que ya no está con nosotros en este plano terrenal, pero que fue compañero del Don Bosco y también del comercial. Recuento de la semana pasada. Hablamos de la columna que se tituló Diagnosticar con sinceridad. Hablamos de la reforma tributaria, de que vienen alzas de impuestos de primera categoría para los pymes y posiblemente una baja para las grandes empresas. Estamos hablando de, y no es tan así, ¿eh? Estamos hablando del aumento de turistas en Chile, que aumentó un 7,7% más que el año 2019. También hablamos de la propuesta de la reforma tributaria, que Hacienda propone un nuevo esquema impositivo para las grandes empresas. Hablamos de los primeros sectores económicos en los que se focalizará la nueva unidad del crimen organizado de impuesto interno, lo que en ese momento mencioné como los intocables, y los problemas del FIDE 12 y la Fundación Exducere en Porvenir y albergue en Punta Arenas. Ahí habían problemas laborales, que eso era lo que atañe a Patagonia Contable. Si uno contrata personas, uno tiene que cumplir, ¿cierto?, con las obligaciones laborales a cabalidad. No podemos desarrollar actividades sociales si no somos capaces de cumplir con los trabajadores en la protección social, en la protección laboral. A continuación, estimados amigos, les, les leeré la columna del Pingüino, publicada el domingo recién pasado, en la que la llamé Nunca te rindas. Y dice así: estamos invadidos en las redes sociales de frases de motivación, eres muy fuerte, después de la tormenta viene la calma, Dios da a sus mejores guerreros las batallas más difíciles, etcétera. Pero en realidad deberían decir, cuando veas todo perdido, aprende de la CISAPRE. Después de los personajes interpretados por la actriz mexicana Victoria Rufo, nadie derramó más lágrimas en la televisión, oficinas gubernamentales y el Parlamento que los gerentes y ejecutivos de la ISAPRE.
eran los maltratados e incomprendidos del sistema. Las ISAPRE negociaron con todo el corazón en el Parlamento, donde empatizaron con esas víctimas, pero siempre rigurosos y celosos de las leyes que promulgan, tanto que no deberían llamarse parlamentarios sino los implacables, aprobaron una ley corta que mandata a las aseguradoras a devolver los cobros en exceso a partir de diciembre. Después de aprobarla, se habrán dicho entre abrazos y palmadas que en Chile se hacen leyes justas para el pueblo. El único problema es que el plazo para devolver los dineros es como el de un crédito hipotecario, 13 años. Por eso algunos afiliados han recibido suculentas devoluciones menores a 1.000 pesos. ¿Para qué vamos a pagar 156.000 pesos de una vez, mejor en 156 cuotas? Como dijo el titular de MOL, una burla. Y podríamos decir que los ejecutivos de ISAPRE, desde la tragedia, pasaron al humor negro. Lo más interesante de esta obra de teatro es la sorpresa de los parlamentarios por los montos miserables que se están pagando, siendo que ellos mismos lo aprobaron. En su defensa, podríamos decir que los parlamentarios que aprobaron y se sorprenden son del 84% de los chilenos que no comprenden lo que leen. Ahora viene la justificación de tanta comprensión y condescendencia del Parlamento. El gobierno no tiene nada que ofrecer al pueblo. Por décadas tenemos un servicio de salud pública desfinanciado que solo tiene presupuesto hasta agosto de cada año y después raspa la olla y aún cuando los profesionales de la DIPRES lo han dicho a su misma institución, nadie tiene el pantalón o la falda para decir la verdad del endeudamiento de nuestro sistema. En este escenario, las ISAPRES cumplen un rol de contención de esa clase media emergente y en algunos casos aparentadora, que si se fuesen en estampida al servicio de salud pública, tengan por seguro que en vez de esperar 12 horas en la guardia con un dolor insistente, esperarían 24 horas por una atención de salud como se merece todo contribuyente. Como conclusión, podemos decir que las ISAPRE son más admirables que la mitología ave fénix, que tiene que quemarse hasta las cenizas para volver a nacer. Aquí las ISAPRE solo se sonrojaron un poco, se chamuscaron a algunas plumas, y esos ejecutivos salieron con un rostro y cuero más duro que el hierro. Tiemblen conferencistas motivacionales, porque los ejecutivos de la ISAPRE se aprestan a dar charlas para superar la crisis. Y las compañías de seguro haciendo de las suyas. Esto salió porque la noticia, si bien es cierto que empezó a pegar fuerte el día lunes, pero ya el día sábado habían atisbos y por eso EMOL publicó de que realmente era una burla lo que se estaba pagando a los afiliados de la ISAPRE como devolución de los cobros en exceso, ordenado por la Corte Suprema. ¿Cómo van a pagar menos de 1.000 pesos si la deuda con esa persona es de 156.000 pesos? Por último, podrían haberlo hecho por tramo. Oiga, señor, usted que pagó mucho en ISAPRE en exceso, se lo vamos a devolver ya 80 cuotas. Pero usted, señor, que pagó 156 lucas y que son un grupo de 500 personas, se lo vamos a devolver en el primer pago. Podría haber sido de eso para que no se vea tan burlesco. 1.000 pesos no nos alcanza ni para la ida y vuelta al colectivo, con suerte no va a alcanzar para la ida. Y así como van pasando los años y estos chiquillos van a estar pagando durante 13 años los 1.000 pesos, tenga por seguro que después no va a alcanzar ni para un pasaje en colectivo y con suerte para uno de la micro. Realmente es una burla para la gente que se quiere mantener en ISAPRE, que le gusta el sector privado. Porque el sector privado, hablemos las cosas como son. Es bueno cuando uno tiene dinero y la gente se enferma. ¿Y qué te dicen? Me fui a ver a Santiago, me fui a operar la rodilla, me fui a ver la columna, me fui a hacer me fui a ver el corazón, me estoy tratando de un cáncer en Santiago, porque tienen los medios para hacerlo y tienen los seguros. Pero ¿qué le queda al grueso de la gente? ¿Qué es la gran mayoría, estimados amigos? A la gran mayoría nos queda el servicio de salud, un servicio de salud colapsado, con pocos recursos, a veces también con una alta demanda, por lo tanto la atención es lentísima, la priorización también nos juega en contra. Creo que a todos alguna vez nos ha pasado que hemos ido a alguna guardia pública y de repente nos dicen, vengo con un dolor de estómago terrible, claro, porque uno puede estar con un gastroentero, un virus, qué sé yo, lo que ustedes quieran llamarlo, una gastritis, y resulta que te dicen, no, tienes que esperar y tenés que esperar 3 horas con esa puntada en el estómago. Y resulta que después te hacen pasar, te colocan un suero y a los 5 segundos estás sin dolor. Entonces, a veces valdrá la pena esperar tanto, ¿no?
Bueno, son cosas de la administración pública que nosotros no podemos entender. Ojalá nos atendieran a todos inmediatamente. Ojalá nos atendieran como la gente que me ha contado en la clínica alemana o la clínica Las Condes, que a veces el doctor te acompaña hasta la puerta. Un trato diferente, un trato diligente. Pero para eso hay que tener plata. Pero el grueso de la gente no lo tiene. Y por eso entiendo, por un lado, que los parlamentarios han sido condescendientes, a pesar de que no lo querían admitir, pero fueron condescendientes, porque dijeron, si sacamos los 3 millones que están en ISAPRE y lo mandamos al sector público, nos reventamos a todos. Porque por lo menos ellos todavía tienen la opción de atenderse en el sector privado. Y el último pataleo que va quedando para la gente del sector privado con el actual sistema es que se atiendan y tengan seguros complementarios, se atiendan al sector privado con seguros complementarios de las compañías de seguro. Estuve tratando de eslabonar si las compañías de seguros son los mismos dueños de la ISAPRE, porque eso se da. De hecho, hay ISAPRE que fueron consumidas, fueron fundidas por un mismo norteamericano. Vino un grupo norteamericano a invertir a Chile y compró, si mal no recuerdo, ISAPRE Colmena y otra ISAPRE más, que ahora no recuerdo. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quién gana plata siempre? Al final, muchas veces se reclama contra la gente que tiene mucha plata, que sigue ganando plata, pero en realidad el poder lo tienen ellos. Ellos deciden sobre nuestros destinos privados. Entonces, por lo tanto, ¿por qué tenemos que luchar? Porque de una vez por todas, el gobierno presente y los gobiernos que vengan, porque ya los gobiernos pasados no fueron, sinceren realmente cuánto es la deuda de la salud pública, cuánto dinero se necesita para realmente atender a los chilenos con dignidad, para que no estemos esperando las guardias 8 horas, 12 horas con una puntada en el estómago, sin ninguna mayor explicación de que adentro está lleno, siendo que después nos colocan una inyección o nos colocan un suero y a los 5 minutos estamos bien. ¿Qué recursos están faltando? ¿Qué se está malgastando? ¿Qué maquinarias se han comprado y que ni siquiera se ocuparon? ¿Qué hospitales han quedado a medias? ¿Qué hospitales se demoraron en dar las puestas en marcha? ¿Y la inversión pública es solamente infraestructura o también lo que nos falta son profesionales? ¿Podemos traer más profesionales del extranjero para que realmente nos atiendan bien, como son muchos profesionales que han venido desde Venezuela, por ejemplo, y de los cuales han escuchado buenísimos comentarios? Y ese es un ejemplo. Tenemos que ver, tenemos que evaluar, pero colocarle un cascabel al gato, porque el próximo gobierno que venga y que lo haga, o en décadas más, cuando salga un gobierno valiente que sea capaz de hacerlo y no esté pensando en la elección de 4 años más, nos vamos a dar cuenta también que va a ser un 4 años de apriete mientras se ajusta todas las clavijas. Pero quizás esos 4 años de apriete van a valer por décadas de por fin estabilidad social en el área de la salud. Y los que hicieron la pega aquí fueron los ejecutivos de la ISAPRE, los presidentes de la asociación de ISAPRE, porque lo veíamos por todas partes, llorando y reclamando que iban a quebrar, que no se podía, quebrar, y llorar, y era como, si usted es fanático 31 minutos, yo me acordaba de Carlitos Lechuga. Si no, búsquelo en YouTube y se va a acordar de mí. Yo decía, pero ¿cómo reclaman tanto? Ahora sufren, sufren siendo que en algunos momentos de apogeo ganaron más de 80.000 millones de pesos. No supieron ahorrar para las vacas flacas. Nadie esperaba una pandemia, pero ¿para qué se llevaron toda la plata para la casa? ¿Para qué empezaron a comprar clínicas? Empezaron a ampliarse sin dejar colchones de seguridad. Pero lo lograron. Lograron ablandar un Congreso, lograron ablandar un Parlamento, lograron un apoyo mayoritario de derecha a izquierda y lograron que la gente le devuelva su platita en 156 cuotas. Horrible, pero así funciona nuestro sistema. De que puede verse como una burla, es una burla. ¿Quién se indignó con esto? Fue la ministra Jara, que se escandalizó con esto, siendo que ella que reconoce que apoyó la ley, pero se escandalizó con el resultado. Y aquí es donde los políticos tienen que aprender lo siguiente. Porque la ministra Jara, como todas las personas que están en el gobierno, son políticos. Hay que aprender a leer, hay que saber lo que se está aprobando. No se trata de decir, listo, presentamos la iniciativa del gobierno y la dejamos en el Parlamento. Ellos tienen que seguir familiarizándose. No es después llegar y salir, ir a andar recorriendo, haciendo otras cosas que correspondan a su actividad. Tienen que hacerlo todo. Realmente el que es ministro, el que es subsecretario, tiene que ser una persona polifuncional. Tiene que saber de todo y hacer de todo. Porque lo mismo pasó con la reducción de las 45 horas a 44, en este camino que va de largo plazo para las 40 horas. Que cuando los empresarios empezaron a hacer los anexos de contrato rebajando 10 minutos por cada día, la ministra Jara dijo, no, el espíritu de la ley era que se rebaje todo una sola vez, de una sola vez. Pero resulta que en ninguna parte de la ley decía que era obligatorio rebajar una hora en un día, que era el espíritu de la ley. En ese caso, la gente del gobierno,
encabezada por la ministra Jara, tendrían que haberse preocupado de que eso esté escrito en la ley para que se cumpla. Pero si no lo hacen y no se preocupan, ¿por qué después se escandalizan con los resultados finales si ellos son parte de esta normativa? Esa es la seriedad que hay que tener con las políticas públicas. Si yo estoy estoy creando una guagua, eh, se hizo la concepción de la guagua, de la ley, se hizo todo el proceso de gestación de esa ley, tengo que preocuparme que también que la guagua nazca bien, po. Estar en la sala de parto, previo a que el doctor saque la guaguita que le va a colocar el nombre ley 21.000 y tanto, y decir, oye, no, acá tiene una cosita que podemos arreglar antes de sacarla, y se hace ese tipo de intervención legal. Pero la gente se despreocupa y después aparece escandalizado rasgando vestiduras. Marcel en este aspecto dijo lo siguiente. El ministro Marcel dijo, vincula molestia por devoluciones de ISAPRES a altas expectativas. Llamar a ser realista al discutir proyectos. O sea, Marcel, desde el primer momento, y seguramente como él también habrá participado en estas comisiones, él dijo de que realmente esta cosa iba a ser devoluciones de largo plazo. Y eso tendría que haberse difundido a la comunidad. Ahora, quizás por estrategia política, ¿por qué no lo hacen? Para que la gente no se enoje y empiece a reclamar antes que la ley salga y empiecen las presiones sociales por sobre la presión política. Presiones sociales que a todo esto ahora ya se ven como muy parceladas. Pero Marcel dijo que con esta ley lo que se buscó fue lograr cumplir con el fallo de la Corte Suprema sobre las tablas con las cuales se ajustaban los costos de los planes, junto con asegurar continuidad de los servicios para con los afiliados. Lo que dice Marcel es que si la ISAPRES lo hubiesen pagado de una, se lo hubiese exigido, la ISAPRES quebraban todas. Por lo tanto, la única forma de así cumplir la ley y cumplir con el fallo de la Corte Suprema que decía no pueden subir los planes, era diciéndole devuelvan la plata, pero devuélvanla en cuota. Ahora, ¿quién fue el brillante que no armó una tablita como la gente y lo tiró para 156 meses o 13 años? Eso no lo sabremos y habría que entrar a leer la discusión. Sí lo podemos saber si encontramos la discusión de la ley, pero una lata, ¿eh? Pero habría que entrar ahí para saber qué fue lo que pasó. Y por último, Marcel dijo, aquí lo que ocurre es que con la manera que se tomó la discusión sobre el tema de las devoluciones de la ISAPRES, se generó una expectativa de volúmenes de devolución que no correspondían a lo que un número importante de afiliados iba efectivamente a recibir. Claro, porque faltó alguien que le coloque número al tema. Era decir, oye, si hay una persona que le debemos 20 millones de pesos, 15, pensemos así con números groseros, gente que paga buenos planes de salud, 10 millones de pesos. Bueno, a él le pueden devolver en cuotas, que le devuelvan en cuotas anuales de 1 millón de pesos, por ejemplo, de una persona que tiene recursos. Pero a alguien que le deben 156.000 pesos, ¿cómo le van a ir pagando de a luquita? Es una vergüenza. Bueno, ese tema ya ha salido en todos los medios nacionales, uno lo pudo analizar el día sábado, por eso salió publicado el día domingo y hoy día lo puedo compartir con ustedes en Patagonia Contable. Veamos otras noticias en forma breve y corta que salieron al día de ayer lunes. Redactado por Tomás Molina de EMOL. Dice manipulación informática. Cencosud denuncia estafa por 276 millones desde página web de París. No estamos hablando de París, la capital de Francia, sino ya sabemos que es Almacenes París, que nosotros acá en Magallanes no lo tenemos, pero en el norte existe. Aysén no creo que tampoco tenga, porque nosotros siempre nos dejan para la cola, de Puerto Montt hacia el norte. ¿Qué fue lo que pasó? Que Cencosud, que es el dueño de Almacenes París, detectó a un grupo de personas que realizaba compras de productos de bajo valor para luego manipular el token generado por el pago, por el pago. Entonces ahora analicemos lo siguiente. ¿Qué es un token? Algunos bancos, ¿cierto?, nos entregan un artefacto que algunos le llaman Digipass y otros se llama token, que es como un llaverito y uno acá aprieta el botón y sale un número. Y ese numerito es como una clave transitoria que me sirve para transferir dinero a un tercero. Cuando los bancos son ordenaditos, y no todos son así, a veces tienen dos sistemas de seguridad. El token, que es el llaverito con el numerito, que va cambiando cada 20 segundos, y aparte de eso te mandan otro numerito a tu teléfono celular. Entonces, aunque a mí me roben el token y supieran mi clave del banco, mientras no tengan mi celular, no tienen todas las claves. Es como un sistema de dos llaves, lo cual es buenísimo. ¿Qué hacían acá los vivarachos, estimados oyentes? No sé, pues compraban una calculadora que salía 5 lucas. Y al mismo tiempo, seguramente, yo me imagino, porque capaz que es mucho más sofisticado, pero yo me imagino que tenían abierta otra ventanita donde estaban comprando un notebook, por ejemplo. Y el notebook salía 1 millón de pesos. 5 lucas contra 1 millón. Lo primero que compraban tendría que haber sido la calculadora y pagaban 5.000 pesos, pero al mismo tiempo ocupaban el mismo token
en la página de Almacenes París y compraban el notebook por 1 millón de pesos, pero como ese llegaba a la fila del banco en segunda vez, no era descontado de la cuenta, solo descontaban los 5 luquitas. Pero Almacenes París le entregaba a este sujeto la calculadora y le entregaba el notebook. De esa manera se logró hacer esta estafa, y dentro del lenguaje técnico la empresa dijo que parece que estaba manipulando la aplicación DevTools. Estos son temas computacionales que a nosotros ya se nos va un poquito en collera, que es un conjunto de herramientas de desarrolladores web que están integradas a Google Chrome y Microsoft Edge. Lo que antes llamábamos Explorer ahora se llama Edge. Bueno, estos gallos subieron a hacer esa cuestión para que al mismo tiempo un mismo numerito de este llaverito sirva para comprar dos cosas. La primera la barata, para que me descuenten lo barato del banco, y la segunda la cara, para estafar a Cencosud, pero no pagarle un peso. Cencosud, según el diario La Segunda, informó que identificó 25 tarjetas de crédito, 23 correos electrónicos y 29 direcciones IP y 10 domicilios en Recoleta, Estación Central y Santiago, a través de los cuales se realizaron estos ilícitos. Así que le robaron a los chiquillos de Cencosud 276 millones en productos usando la tecnología en su contra. Vamos con otra noticia cortita, redactado por el señor Fernández de Moll. Alemania, trabajadores de Volkswagen inician paros ante recortes salariales y cierre de plantas. El sindicato IG Metall convocó las denominadas huelgas de advertencia, que son paralizaciones temporales habituales en las negociaciones salariales. O sea, ellos están acostumbrados a los paros cuando negocian sus salarios, por supuesto. Los trabajadores de Volkswagen en Alemania están llamados este lunes a participar en paro de 2 horas en protesta por los planes de la compañía por recortes salariales y cierres de fábrica. Todos conocemos los Volkswagen. Quizás para nosotros el más simpático de todos ha sido el escarabajo. Pero está el Volkswagen Golf y otros más modelos bonitos, feos, qué sé yo, de lo que usted quiera. El Volkswagen antiguamente yo trabajé mis primeros años, mi jefe que tenía la oficina de contabilidad, Daniel Reyes, le mando un saludo. Daniel Reyes, aparte de tener oficina de contabilidad, tenía Lotus Autos, que estaba ahí en calle Mexicana, casi llegando a Bories, y ahí él también vendía autos usados. Lo que yo me acuerdo de algunos modelos Volkswagen eran que ni siquiera tenían calefacción. Eran súper económicos, pero sin calefacción en Punta Arenas es complicado. Estoy hablando del año 1990, hace como 34 años atrás. Ahora, ¿qué pasa? Que Volkswagen tiene 120.000 trabajadores en Alemania. Sabemos que estas empresas tienen también trabajadores en China y pueden tener fábricas en otros países. Y tiene 10 fábricas en Wolfsburgo, en Hemden, en Osnabrück, Hannover, Zittau, Dresde, Kassel, Salzgitter, Braunschweig y Chemnitz. Aquí me carrorí terriblemente porque no tengo idea si se pronuncia así, pero lo hice lo mejor posible. Bueno, aquí la estimación que está haciendo Volkswagen es cerrar 7 de 10 fábricas. Y ahí con eso va a perjudicar al gran grueso de 120.000 trabajadores, posiblemente 90.000. Ahora, para un país de 84 millones de habitantes, despedir 120.000 trabajadores quizás no es relevante en número, pero sí el simbolismo. El simbolismo que significa cerrar una fábrica de una empresa emblemática que fue fundada en 1937. Ahora, también lo que se debe pelear seguramente los trabajadores, porque hay rebajas salariales. Por supuesto que tienen que pelear por eso. Pero también yo creo que están peleando porque esto no vaya a generar un efecto dominó, que a futuro, ¿cierto?, signifique que cierren otras fábricas emblemáticas en Alemania y que signifique mayor cantidad de cesantía. Lo único oscuro de la fábrica Volkswagen es que fue fundada en 1937, bajo el régimen nazi, que estuvo entre 1933 y 1945 en Alemania. Analizando esto brevemente, es increíble que ese régimen de Adolf Hitler, en 12 años, cómo destruyó el mundo, a cuánta gente asesinaron, porque más que una guerra hubieron crímenes de guerra, asesinatos, y con solo 12 años de existencia cambiaron la historia del mundo. Seguimos con otra noticia. Tomás Molina nos cuenta de MOL que la economía crece en línea con lo esperado en octubre y anota una expansión del 2,3%. Y dice que el dato entrega un respiro tras el casi nulo crecimiento que registró la actividad en septiembre. Entonces, llegamos a los primeros días de noviembre y dijeron que la economía creció un 2,3%, que era lo que se esperaba. Así que por lo menos vamos por buen camino otra vez.
La tercera, Emiliano Carrizo, nos dice, la resolución del Servicio de Impuestos Internos obliga a transportistas de carga a detenerse en carreteras para ser fiscalizados. Reitero, resolución del Servicio de Impuestos Internos obliga a transportistas de carga a detenerse en carreteras para ser fiscalizados. Y dice así, el servicio público esta mañana el servicio publicó esta mañana una resolución con efecto inmediato y que busca combatir la evasión, el comercio ilícito y la informalidad. Y hay sanciones por incumplimiento. El director Javier Echeverry comentó que la resolución obliga a los vehículos de transporte de carga a detenerse para ser fiscalizados en los controles carreteros, fijos o móviles, habilitados por la institución y a exhibir la documentación tributaria que ampara el traslado de los productos, estableciendo sanciones en caso de incumplimiento que se aplicará a la empresa transportista. Echeverry dice que han tenido muy buenos resultados, que se está creando una mística con el servicio como fiscalizador, pero siempre respetando los derechos de los contribuyentes. Y aquí hacemos un alto. Dentro de la página Servicio de Impuestos Internos aparecen los derechos del contribuyente. Al saber que te están cobrando, al derecho a que te cobren bien, no que te cobren de más, a ser bien atendido, etcétera. Cuando nosotros vemos las palabras bien atendido, bien explicado, se supone que cuando yo trabajo con un funcionario público, cuando estoy ahí con un fiscalizador, con un administrativo, eso lo voy a tener. Porque ya desde el año 2000 a la fecha, la tónica de impuesto interno fue evolucionando y cambiando para una mejor atención al contribuyente. De ahí para atrás, me recuerdo, y no es con mala onda, pero yo me acuerdo que los fiscalizadores podían ser mucho más secos, mucho más cortantes. Ahora la atención siempre ha ido evolucionando para que sea más amable. El que es poco amable, y a veces no es nada amable, es la página web del servicio, que de repente ellos aplican fiscalización automática apretando un botón y sale cualquier cosa y llegan correos masivos que a veces usted no tiene ni arte ni parte que ver. Y lo otro que las mesas de ayuda, que muchas veces la mesa de ayuda telefónica, que es un servicio externo a impuesto interno, en vez de que sean funcionarios de servicio, y que por lo general la mesa de ayuda no ayuda. En algunas cosas sí, pero en otras cosas te dicen, consulte a su contador, vaya a la oficina de su ciudad. Entonces al final no ayuda, pero el funcionario siempre va a estar a disposición del contribuyente para explicarle bien. Ahora, el señor Echeverry llegó a marcar no un precedente, sino que llegó a hacer lo que estaba haciendo en los años 2000, donde él estuvo, y que es hacer sentir el peso de impuesto interno que tiene, hacer sentir de que realmente el comercio informal no debe tener cabida en el país, si no nunca vamos a tener crecimiento como teníamos antes, hacer ver que necesitamos los impuestos de ese comerciante informal para que la salud, que era lo que conversábamos recién, mejore, etcétera. Y para eso están los controles carreteros. Y aquí me detengo un poquito también, porque es importante que usted sepa que si usted tiene un negocio, ya venda online, por internet, como usted quiera, y vende algo, lo óptimo, y pensando a la antigua, no tanto con el sistema de enviar las boletitas por correo electrónico, es que la persona cuando sale con el producto bajo el brazo, sale también con una boleta, con una factura o con una guía de despacho. Entonces los controles carreteros, malamente la mercancía no podría ir sin ninguna documentación de respaldo, siempre tiene que haber alguien que ordenó ese traslado. Y ese alguien que ordenó dice, oye, quiero que me lleve esta mercadería de Santiago a Punta Arenas, se lo estoy vendiendo a don Juan Pérez allá, que tiene una frutería, y aquí va la guía de despacho que acredita cuánto traen de manzana, cuánto traen los de plátano, cuánto traen de cualquier fruta o fruta de la temporada, la sandía que tiene que llegar soplado a ese camión antes que se eche a perder, etcétera. Entonces después Impuesto Interno detiene el vehículo y verifica si efectivamente lo que dice la guía es lo que está en el camión. Y al mismo tiempo, si están las otras instituciones como aduana, como policía de investigaciones, si hay alguna investigación especial, también verificar de que el camión no lleve contrabandos, por ejemplo, o si lleva animales que no sea vigiato, ¿cierto? Que realmente haya un respaldo de que hay un ganadero que ordenó el traslado de esos animales. Peor aún si están faenados. El faenamiento sabemos que tiene que hacerse solamente en frigoríficos por un tema de salud pública. Entonces, acá la importancia es que se está aplicando controles que siempre habían existido, pero que por alguna cosa extraña se dejó de hacer. Siguiendo y ya terminando con el programa, el señor Echeverri está muy contento con su trabajo, ¿ah? Y me voy con lo siguiente. El director de Migraciones, y esto se menciona en el diario financiero,
la señorita Cacciatore, una Concheta Cacciatore, así se llama la periodista, ¿ah? Obviamente un origen italiano que no se la aguanta. Director de Migraciones, dice lo siguiente: acceso a la educación no debe priorizarse por condición nacional ni extranjera. Durante una entrevista en CNN Chile Radio, Luis Dyer, que es el director de Migraciones, aseguró que si se excluye a un niño extranjero, ese niño va a terminar en la calle. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la ley de migraciones? Viene una modificación que se está discutiendo, una nueva ley de migraciones, y la idea es que hay que leerla con lupa. Ya hemos visto los casos anteriores, que hemos conversado en este programa, de que cuando los parlamentarios, los políticos no leen lo que crean, entonces después vienen las inconsecuencias. ¿Cómo vamos a dejar a gente sin salud que sean del extranjero? ¿Cómo vamos a dejar a gente sin educación, a los niños, a los jóvenes que vienen del extranjero? Es imposible. Una vez que ya están en nuestro país, tenemos que asumir razones humanitarias. O sea, acá el problema no tiene que concentrarse y radicarse en castigar al extranjero por venir a Chile, como lo trató de hacer la norma actual que no funcionó. La norma actual, sinceramente, es una porquería. ¿Pero por qué una porquería la norma actual? Porque los extranjeros entran como Pedro por su casa por la parte norte del país y otros lugares quizás no habilitados que desconocemos, y sin pasaporte, sin documento, visa, sin cédula de identidad de sus propios países, nada, llegan y entran. El problema no es si fuera solamente gente buena. El problema es que también ahí está entrando un delincuente porque se filtran. Y ahí por eso nosotros ahora estamos hablando en el norte de Chile, en la zona central, de que hay carteles de gente que está aplicando crímenes que antes no conocíamos, gente que ahora está raptando a otras personas, etcétera. O sea, una cosa de loco que antes nosotros no estábamos acostumbrados y que vinieron de las latitudes de Colombia y de Venezuela, países que son altamente violentos también, hay que admitirlo. Pero resulta que una vez que el extranjero está acá, llegó una familia porque están desesperados porque Venezuela, las cosas no están bien, sino porque tendríamos acá tantos venezolanos, porque tantos venezolanos, 4,5 millones repartidos por el mundo. Es porque vienen a buscar seguridad y protección. Entonces, lo que no puede hacer una ley de migraciones es que le prohíba a esos niños acceder a la educación pública, porque ya están en nuestro país. Si yo quiero hacer un control, tengo que impedir el ingreso a nuestro país y buscar una forma sudamericana de darle una solución a esto. Algunos enclaves que no se transformen en guetos, pero algunos lugares donde haya acción humanitaria y que los países desarrollados pongan platita mientras el orden mundial, el orden sudamericano se vuelve a restablecer y los países se vuelven más productivos para asumir sus propias responsabilidades con su propia gente. Pero una vez que el niño está acá, tenemos que entregarle educación. No podemos llegar. Y con la misma norma que se le aplica a un chileno. Como también por el otro lado la salud pública. No puede ser que un extranjero no pueda tener atención de salud pública. Y si mal no recuerdo, eso lo dijo el gobernador de Magallanes, el señor Fríes, que parecía una ley fascista, porque alguien va a declarar, no, a él no lo vamos a atender o lo dejamos al último, en vez de que espere 12 horas, que espere 24, porque es extranjero. No puede ser. Tienen que ser leyes que sean humanitarias. Pero al mismo tiempo, tiene que ser asociados a nuestra realidad. Chile lo que tiene que entender es que si tenemos 1,5 millones más de personas del extranjero y de los cuales muchos de ellos podrían tener necesidades sociales, ¿con qué dinero lo vamos a hacer? Por eso la política pública, estimados oyentes, es tan importante que se hagan en forma ordenada, porque es mucha la responsabilidad sobre una persona y sobre sus familias que están detrás, sobre grupos etarios, sobre grupos sociales. Es tanta la responsabilidad que de repente el político se olvida un poco porque una vez que llega arriba se queda con la parafernalia, se queda con el protocolo, se queda con ese trato tan casi endiosado que les damos los chilenos. Debemos respetarnos entre todos, pero el señor político tiene que entender que él está al servicio del país y no que los ciudadanos estamos al servicio de él. Ellos están para mejorar las cosas, no para enrarecer, enturbiar o tapar las cosas. Ahora, ¿cuándo llegará alguien que ordene el cuento o varios que ya ordenen el cuento? Ojalá que sea pronto porque nuestro país se merece volver al estatus que tenía hace 24 años atrás y también porque las personas que vivimos en él necesitamos trato digno en la salud pública, en la educación pública y no endosarlo simplemente a los funcionarios, sino también entregarles los recursos necesarios para que esto funcione bien. Me despido de este programa número 184 hoy día,
que tengo que ir repasando mi programa y columnas porque algunas veces voy repitiendo cosas, ¿ah? Parece que ese de las frases de motivación ya lo había ocupado antes, pero gracias a Dios he podido escribir esos 3 minutitos que se leen los domingos y que después media hora acá los ampliamos en Radio Presidente Ibáñez y que realmente es muy bonito compartir con ustedes para generar discusión. Quizás no para que estemos de acuerdo, pero sí para ver el prisma desde otro lugar. Y a Panchito le pedí un tema del año 1990, cuando él tenía ni más ni menos que 33 años. Y este humilde contador, tenía 20 años. Había un trío de estilo freestyle y pop formado en Miami, Florida, Estados Unidos. Estos chiquillos con este tema lograron estar en el lugar 5 en el ranking Billboard. El grupo se llama Liner y el tema Sending All My Love. Ha sido un gusto y nos vemos la próxima semana en vivo y en directo. Muchas gracias.